revisión previamente anatómica, en donde vamos a empezar hablando pues del esófago. Ustedes ya saben por anatomía que es un tubo que comunica la boca con el estómago de 25. Ya, ya que mide 25 centímetros más o menos de largo y está lógicamente detrás de la tráquea, ¿no? Tiene dos esfínteres que nosotros debemos saber. El esfínter eh, faríngeo esofágico o es superior, que une lógicamente la faringe con el esófago, ¿no? Y evita que ingrese aire al estómago y al esófago durante la respiración. Y el otro, el esfínter esofágico inferior, que este es el más importante, ¿no? O gastroesofágico, como su nombre dice, está en unión del esófago con el estómago. Ahí hay un músculo que tiene una alta presión, el cual ejerce un efecto que evita el reflujo del contenido gástrico, que tiene lógicamente un pH bajo, hacia el esófago. Entonces, durante la dilución, ¿qué es lo que pasa? Hay una relajación de este esfínter esofágico inferior, el cual va a permitir que el bolo alimentario pase del esófago hacia el estómago. Lógicamente, este esófago también va a atravesar el diafragma. Ustedes pueden ver el diafragma aquí. Entonces, a esa abertura del diafragma, por donde atraviesa el esófago, se le llama hiato diafragmático. Muchas veces hay hernias diafragmáticas, ¿no? Que dan una signología similar al síndrome de reflujo gastroesofágico. Entonces, ustedes ya saben, el intestino delgado mide aproximadamente 7 metros y que va a conectarse con el intestino grueso que a través de la válvula ileocecal. Este intestino grueso tiene varias partes, ¿no? El ascendente, colon transverso, el descendente, sigmoides y recto, mide aproximadamente entre 1.4 1.5 metros y tiene 6 a 7 centímetros de diámetro. Si hacemos un corte de las capas, es importante saber que tiene varias capas, la adventicia o la serosa, que es la parte más externa, ¿no? del intestino. Después viene la capa muscular. La primera capa externa es la longitudinal, tiene músculos longitudinales, y la interna, músculos circulares. Entre ellos está el plexo mientérico de Auerbach, que se encarga de la motilidad a lo largo de todo el intestino. Posteriormente tenemos la otra capa submucosa, para terminar con la mucosa, ¿no? La cual tiene tres partes: la mucosa, la muscular de la mucosa, la lámina propia y el epitelio. Aquí en la submucosa tenemos el plexo submucoso de Meissner, el cual se encarga del control de las secreciones y absorción, ¿no? Y la contracción de cada segmento del tracto intestinal. Esto se le llama el sistema nervioso entérico, que nosotros debemos conocer. Entonces, este sistema digestivo está inervado, ¿no? Por nervios simpático y parasimpático, ¿no? La inervación del parasimpático es del estómago, intestino delgado, ciego, colon, ascendente y transverso, ¿no? Y la inervación del simpático es a través del nervio vago, mientras que la inervación del colon descendente, sigmoides y recto del parasimpático es a través de los nervios pélvicos de la médula espinal, ¿no? Acá lo pueden ver en la figurita. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la estimulación parasimpática produce un aumento de la motilidad y la actividad secretoria del intestino, mientras que la simpática es totalmente inhibitoria. Va a haber una disminución y motilidad, va a haber una inhibición y disminución de la motilidad intestinal y actividad secretoria. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes están en estrés, cuando están en un examen, cuando tienen están jugando videojuegos? ¿Qué es lo que pasa? Secretan adrenalina, y la adrenalina lógicamente hace que haya una inervación simpática. Entonces, cuando hay inervación simpática, ¿no? Hay disminución de la motilidad, porque la sangre es derivada hacia otros sectores, al cerebro generalmente para mantenerlo activo. Hay disminución de la motilidad intestinal
y de la actividad secretoria. Mientras que cuando estamos en reposo, estamos tranquilos y la motilidad está activa y la secretoria también, ¿de acuerdo? Aquí para tener un conocimiento de los movimientos del intestino delgado y del grueso, el intestino delgado no tiene ondas de segmentación que sirven para mezcla, donde las contracciones lentas de la capa del músculo circular ocluyen el lumen y se desplazan los contenidos hacia adelante y hacia atrás. Por otro, tenemos los movimientos peristálticos propulsivos, en los que las contracciones segmentarias, seguidas de la relajación secuencial, desplazan el contenido en dirección distal. Estas son las más importantes, las que nos van a ayudar a nosotros a entender el síndrome de intestino irritable. Son los movimientos de mezclado segmentario o de agitación austral, y los otros son los movimientos de propulsión o de masa, ¿no? Los primeros se encargan de, hay un llenado de las austras del intestino grueso y la expulsión del contenido, lo que asegura que todas las porciones de la masa fecal se exponen con la superficie intestinal. Y los movimientos de masa, ¿no? En un segmento del intestino grueso de más o menos 20 centímetros del colon, este va a contraerse como un todo, como una unidad, desplazando el bolo fecal. Estas contracciones duran aproximadamente 30 segundos y van seguidos de un periodo de relajación que dura 2 a 3 minutos y después presenta una contracción. Una serie de movimientos de masa dura a solo 10 a 30 minutos y se presentan varias veces al día. Los movimientos de masa dan inicio, lógicamente, a la defecación. Para que ustedes tengan conocimiento, el tránsito colónico normal es de 24 a 48 horas. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? ¿Escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a hablar sobre el primer trastorno, que es el síndrome de reflujo gastroesofágico, conocidas con las siglas de ERGE, ¿no? O en inglés, ¿no? Que es un síndrome que se caracteriza porque va a haber un reflujo de sentido retrógrado desde el estómago hacia el esófago, ¿no? Entonces, ese contenido gástrico tiene un pH ácido, ¿no? Que va a traer como consecuencia varias sintomatologías a nivel del esófago. Uno de ellos es la pirosis, que es una sensación de ardor a nivel del retroesternal que va ascendiendo hacia llegar a la boca, y la otra es la epigastralgia, que es un dolor, ¿no? Tipo quemazón a nivel del epigastrio, ¿Dónde es el epigastrio? En lo que ustedes conocen con como la boca, en la boca de estómago, ¿no? Entonces, el esfínter esofágico inferior sabemos que regula el flujo de los alimentos del esófago hacia el estómago y evita el reflujo. Esa es su función, evitar el reflujo. Aquí van a participar factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los intrínsecos tenemos los músculos circulares del esófago distal, y los extrínsecos tenemos la porción del diafragma que circunda el esófago. Entonces, para que haya un síndrome de reflujo esofágico debe haber una relajación, ¿no? Del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, esta relajación normalmente es un reflejo del tallo cerebral mediado por el nervio vago. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una distensión gástrica o cuando los alimentos son ricos en grasa? Lo que va a pasar, va a haber un incremento de la relajación del esfínter esofágico inferior, lo cual va a traer como consecuencia que esa persona tenga mayor riesgo de que haya un reflujo desde el estómago hacia el esófago, ¿no? Se cree que esta relajación, que está en relación a la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, el cual se muestra muchas veces incompetente o débil. El contenido que refluye crea efectos irritativos en la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este reflujo
gastroesofágico se va a hacer más frecuente cuando haya un retraso del vaciamiento gástrico, ¿no? El cual va a favorecer lógicamente el reflujo, ¿no? Porque va a haber más volumen a nivel del estómago y más presión, ¿no? Los fluidos con pH ácido menos de 4 son lesivos a la mucosa del esófago, más no a la mucosa del estómago, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, todo va a ser postprandial, o sea, se va a presentar después de que uno ingiere, dice, 30, 60 minutos de la alimentación, ¿no? A beber la pirosis, una sensación de quemazón a nivel retroesternal que va ascendiendo y que va a incrementar cuando uno flexiona a la altura de la cintura o se mantiene recostada, ¿no? Y se alivia cuando uno se para o se sienta, ¿no? Ahora, la intensidad de la pirosis, ¿no? No refleja la gravedad de la lesión que se da en la mucosa del esófago, ¿no? Uno puede tener una pirosis catalogada, si lo catalogamos en una escala de 1 a 3 como 3 sobre 3, ¿no? Y las lesiones a nivel del esófago van a ser leves. Y todo lo contrario también, ¿no? Entonces, no refleja la gravedad. Entonces, generalmente esta pirosis es postprandial y más es en la noche, ¿no? Eh, Esta pirosis va a calmar cuando uno toma antiácidos, ¿no? Ahora, si es que no toma un antiácido, va a subir este dolor retroesternal, ¿no? Va a llegar hasta la garganta y puede irradiarse el dolor hacia los hombros y a la espalda. Entonces, ese reflujo gastroesofágico va a producir, lógicamente, va a poder inducir asma, tos crónica y laringitis, ¿no? ¿No? Cuya fisiopatología está basada en las microaspiraciones a nivel del sistema respiratorio, secreciones que vienen del estómago y va a producir lesión gástrica, lesión faríngea y broncoespasmo, ¿no? La cual lógicamente es mediada por el vago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Del estómago va a pasar bastante o pequeña cantidad de contenido del estómago que tiene un pH, lógicamente, ácido hacia el esófago. ¿Y qué es lo que va a producir lesión a nivel del esófago? ¿No? Entonces, ese esófago va a tener la capacidad de recuperarse, ¿no? Se va a dañar el epitelio simple que tiene allí y como toda cicatriz, mucha gente va a tener predisposición hacia cicatrices queloides, o sea, grandes, ¿no? De tal manera que va a disminuir la luz del esófago. Es por eso que una de las complicaciones es la estenosis, ¿no? Por hiperemia, edema y erosión de la superficie luminal, dice, ¿no? Entonces, aquí se ha tomado, el diagnóstico de esta estenosis se hace por endoscopía, en donde se entra con el endoscopio y se va a ver la disminución de la luz del esófago, ¿no? Que puede estar, y uno tiene que colocar ahí disminuido la luz en 50, 20, 30%, ¿no? Pero también se puede hacer el diagnóstico con una radiografía contrastada de esófago, ¿no? En donde se ve a qué nivel hay la disminución del calibre del esófago, ¿no? ¿De acuerdo? El otro, la otra complicación es el esófago de Barrett. Como ya le decía, el intestino, el esófago tiene un epitelio diferente al estómago. El epitelio es plano, mientras que el estómago es un epitelio cilíndrico, el cual está preparado para tener en contacto el contenido del estómago que tiene un pH ácido, ¿no? Entonces, cuando hay un reflujo, ¿qué es lo que sucede? Sucede
esto, ¿no? Que va a haber una esofagitis, ¿no? Y acá tú ves acá el supuestamente el cardias, y de este color medio rosado debe ser el esófago. Sin embargo, como hay cantidad de contenido gástrico que está en el esófago, entonces cambia, y este estímulo es casi permanente, cambia la mucosa del esófago, y en vez de tener un epitelio mucoso plano, va a tener un epitelio cilíndrico similar al que hay acá adentro en el estómago, ¿no? A este cambio del epitelio del esófago, ¿no? Por un epitelio gástrico, ¿no? Se llama esófago de Barrett, ¿no? Ese es, este esófago de Barrett, este cambio de epitelio, ¿no? Te da bastante predisposición a sufrir de un adenocarcinoma. Es por eso que cuando por endoscopía en estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico ingresan, se tiene que hacer una biopsia de esta zona porque necesitamos corroborar lo que estamos diciendo. Y ahí vamos a ver por estudios de anatomopatología que en vez de encontrar un epitelio plano, estás encontrando un epitelio cilíndrico. Entonces, la clínica, ya hemos dicho, es la pirosis, ¿no? Eh, la pirosis y la epigastralgia. El diagnóstico se hace por endoscopía, en donde vas a ver si es que hay cambios o signos de esofagitis, y si el cuadro es crónico, la estrechez sobre el esófago de Barrett. Entonces, para el tratamiento lo que tienes que hacer es, por ejemplo, evitar posturas o posiciones que incrementen el reflujo eh, gastroesofágico. ¿Y qué posiciones? No tienes que alimentarte sentado, ¿no? Evitar tener el hábito de comer e ir a la cama, ¿no? No podemos comer alimentos en bastante cantidad, voluminosos, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso aumenta la presión gástrica, y si el esfínter esofágico inferior está lógicamente incompetente, va a haber un reflujo gastroesofágico. Se ha demostrado que, por ejemplo, el alcohol, la grasa, la cafeína, el chocolate, el tabaco, van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, y lógicamente estos pacientes, ¿no? Que ya tienen algún daño en este esfínter, van a sufrir de más reflujo, ¿no? Entonces, alimentarse, como he dicho, posición sedente, y evitar la posición de cúbito durante varias horas después del consumo de los alimentos. Evitar la flexión, que aumenta la presión intraabdominal, y al aumentar la presión intraabdominal, aumenta la presión gástrica, y como tenemos daño acá en este esfínter, lógicamente es reflujo, ¿no? Si van a dormir, se dice con una cabecera elevada o cuña, para elevar la cabeza por encima de los hombros, siquiera unos 15 centímetros, pero lo ideal es evitar comer e ir inmediatamente a dormir, ¿no? El tratamiento se debe dar antiácidos, ¿no? Especialmente algunos antiácidos que contengan ácido algínico. Este ácido algínico se caracteriza porque genera una espuma cuando se pone en contacto con el ácido gástrico, y ante el reflujo, ¿qué va a pasar? Se va a producir una espuma, el cual va a subir hacia el esófago en vez de que suba el ácido, ¿ya? También se debe dar bloqueadores de los receptores H2, ¿no? Que van a evitar que se produzca la histamina, y van a producir también inhibición del ácido gástrico. También se puede dar inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol, o sea, ranitidina, en todo caso, bloqueador H2, y el omeprazol o pantoprazol. Entonces, como se dan cuenta, el síndrome de reflujo gastroesofágico es eh, fácil de diagnosticar, ¿no? Evitar, hemos dicho, si tienen algún paciente, evitar que esto se haga crónico. ¿Por qué? Porque tenemos el esófago de Barrett, que es una patología premaligna.
El otro síndrome es el síndrome de intestino irritable o conocido como colon irritable, ¿no? Es un trastorno gastrointestinal caracterizado por la combinación de bastantes síntomas, ¿no?, intestinales, los cuales se caracterizan porque son persistentes, crónicos y recurrentes, ¿no? Y lo más importante, que no hay ninguna explicación estructural, ni bioquímica, ni funcional. O sea, no hay una alteración estructural y bioquímica. O sea, tú haces el estudio, no vas a encontrar absolutamente nada. Estos pacientes que tienen síndrome colon irritable o intestino irritable se caracterizan porque tienen varias sintomatologías: dolor abdominal, anomalías de la función intestinal, ¿no?, flatulencia, distensión abdominal, náuseas, anorexia, estreñimiento, periodo de diarrea, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen bastante componente supratentorial. ¿Qué quiere decir? Son pacientes ansiosos, depresivos, neuróticos, que han tenido problemas tal vez en su niñez o en su juventud, ¿no? Y tienen esta sintomatología. Tú te vas a dar cuenta cuando hagas la historia de alguno de estos pacientes, ¿no? Van a tener ese cuadro, ¿no? Son muy ansiosos, la piel sudorosa, ¿no? Te van a decir que no pueden dormir, ¿no? Y de todos los síntomas, el que más le molesta es el dolor abdominal tipo cólico, que lógicamente está ubicado en el abdomen inferior, ¿no? Se presenta en el día, se presenta en la noche. Cuando es en el día es tolerable, pero el problema es cuando se presenta en la noche, ¿no? Interfiere muchas veces con el sueño y el paciente se pone lógicamente más ansioso porque no descansa bien. Se cree que se debe a una regulación anómala de la actividad motora intestinal y de las funciones neurales gastrointestinales moduladas por el sistema nervioso. Entonces, va a haber un aumento de la motilidad, y cuando hay aumento de la motilidad puede haber un dolor espasmódico, ¿no? Va a aumentar las contracciones intestinales anómalas en respuesta a tensiones, ya hemos dicho, psicológicas o fisiológicas, ¿no? En las mujeres se ha caracterizado que se desencadena cuando tiene la menarquia, ¿no? Y algunas mujeres incrementan también síndrome de colon irritable cuando están en su periodo menstrual, ¿no? Como ya les dije anteriormente, el síndrome de colon irritable tiene bastante explicación supratentorial. Son pacientes que tienen ansiedad, que tienen pánico, que son neuróticos, tienen alteración del ánimo, depresión o distimia, ¿no? Entonces, es importante conversar con ellos, ¿no? Y decirles, ¿no? Decirles si tienen alguno de estos, si pueden dormir, no pueden dormir, si tienen fobia, si tienen pánico, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen alteración del sueño, ¿no? Tienen un insomnio interdormicional. ¿Qué quiere decir un insomnio interdormicional? Que se despiertan cuando están a la mitad del sueño, a medianoche, ¿no? Predormicional es cuando es antes de dormir, y postdormicional cuando se despiertan antes de que hayan terminado de descansar en las primeras horas de la mañana, ¿de acuerdo? Pero aquí es interdormicional, ¿no? También se caracteriza porque tienen una sensación de amanecer y amanecen cansados, como si fuese que no hubiesen dormido. Y hay una prolongación de la fase 3 y 4 del sueño, ¿no? Es más frecuente en aquellos que trabajan en la noche en comparación con la gente que trabaja lógicamente de día. También se ha visto que estos pacientes alguna vez han tenido problemas en su niñez, que incluye, por ejemplo, maltrato verbal, maltrato psicológico, exhibicionismo, acoso, violación, ¿no? Sentimiento de culpa. Esto es lo que nosotros debemos investigar, debemos hablar, ¿no?, con los pacientes, porque si no,
tratamos, no vemos este trasfondo, el paciente va a seguir con ese problema, ¿no? Y lógicamente la genética se ha demostrado que los gemelos homocigóticos y heterocigóticos, ¿no? Se afectan también en la misma frecuencia. Algunas veces hay hipótesis en que dice que este síndrome de colon irritable se debe a alguna alteración de la flora, de la microflora del intestino. Sabemos que esta juega un papel muy importante y relevante, ¿no? Entonces, a veces está disminuida, dice, las especies de los lactobacilos y los bifidobacterium, ¿no? Pero estos son solamente hallazgos. ¿Por qué? Porque no hay explicación, no hay explicación. Sabemos que en el intestino hay más de 500 especies, ¿no? De bacterias, pero no se debe a ello. Lógicamente está un poco alterado, pero no es la causa del síndrome de colon irritable, ¿no? Puesto que no hay causa, no se sabe, el paciente va a estar viviendo un periodo de su vida bien difícil, ¿no? Desde que se inicia este cuadro, porque va a ir médico tras médico, médico tras médico, de lo que va a acusar es de dolor abdominal, de distensión, va a sufrir de periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, ¿no? ¿No? Y no va a curar, lógicamente. Si tú vas a un médico y tienes diarrea, le va a dar un antibiótico y un medicamento antiespasmódico para disminuir el espasmo del intestino que le produce ese dolor. Si tienes estreñimiento, ¿qué va a pasar? No le vas a dar un laxante. Pero estos pacientes van a tener periodos de estreñimiento y diarrea y si el médico no lo trata como un síndrome de intestino irritable, el paciente no va a encontrar mejoría, ¿no? Entonces, estos síntomas continuos o recurrentes con duración de por lo menos 2 semanas no consecutivas te hacen el diagnóstico, ¿no? Dice, debe haber malestar o un dolor abdominal en los 12 meses precedentes con 2 a 3 de los siguientes síntomas. Se alivia con la defecación este dolor, ¿no? Inicio relacionado con modificación de la frecuencia de las evacuaciones y también hay un inicio asociado con un cambio de la forma del aspecto de las heces, ¿no? La frecuencia anómala de las evacuaciones se caracteriza porque son más de 3 veces al día o menos de 2 a la semana, o sea, estreñimiento y diarrea, ¿no? Las heces pueden ser sílabas o pueden ser induradas, semidiarreicas o acuosas. El paciente va a tener tenesmo, urgencia y pujo, lógicamente. El paciente a veces presenta dolor abdominal intenso, va a tener esa necesidad, la urgencia de ir al baño, va a tener pujo y cuando hace la deposición mejora, pero nuevamente se va a producir el cuadro. Generalmente cuando van al baño se caracteriza porque eso calma el dolor y va a haber la expulsión de moco, ¿no? Lógicamente, estos pacientes, como tienen alterado la fisiología funcional, si tú le vas a dar lactosa, entonces estos pacientes van a ir peor. Entonces, muchas veces son catalogados en forma mala como intolerantes a la lactosa, cuando son pacientes que están en síndrome de intestino irritable. Lógicamente, ahora dice, si esta signología tiene inicio brusco de los síntomas, indica una lesión orgánica, ¿no? La cual se va a caracterizar porque hay disminución de peso, anemia, fiebre, ¿no? Y signos nocturnos de mala absorción. Entonces, hay que descartar una lesión orgánica del intestino. ¿Y eso qué incluye? Eso incluye, para que ustedes sepan, primero, ¿no? Una evaluación del colon. ¿Qué significa hacer una colonoscopía? Entonces le dan un laxante al paciente para que el colon esté totalmente limpio y entra un endoscopio a través del recto que va a subir por el recto sigmoides,
colon descendente transverso y el colon ascendente hasta llegar hasta la válvula ileocecal. Si encuentran alguna alteración, un tumor, un pólipo, entonces eso podría explicar la causa, pero generalmente los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable no van a encontrar absolutamente nada. Y tú tienes un paciente así, la colonoscopía va a ser negativa, entonces ya tienes que buscar, ¿no? En el trasfondo si ha tenido algún problema en su niñez. Entonces, en el síndrome de intestino irritable va a haber alteraciones, ¿no? De la función sensomotora, por ejemplo, va a haber alteraciones de la motilidad, que demostrar que hay aceleración del tránsito del intestino delgado y del intestino grueso, que va a dar dos tipos, si se puede decir, o dos periodos de síndrome de intestino irritable. El primero es síndrome de intestino irritable, no a predominio de diarrea o a predominio de estreñimiento, porque va a cursar con esos dos, ¿no? Muestran contracciones intestinales intensas y anormalmente prolongadas en el ilio, en el colon, con respuesta a alimentos o estrés. Hay algunos alimentos que les va a producir, ¿no? Diarrea o estreñimiento, ¿no? Contribuyen con los trastornos de la motilidad gastrointestinal, el retardo, hemos dicho, el vaciamiento gástrico. Si no hay vaciamiento gástrico rápido, hay líquido en el estómago, aumenta la presión y este esfínter va a producir esto. El retardo del vaciamiento de la vesícula también, el retardo insuficiente del esfínter de Oddi, ¿no? Otra es la inyección de colicistoquinina. También alteraciones de la sensibilidad, lógicamente se presenta, ¿no? Se presenta, ¿no? Algunas hiperalgesias viscerales, o sea, hay sensación de dolor, ¿no? Que son mediadas por las vías aferentes activas por estímulos, por ejemplo, sobre los mecanorreceptores que detectan cambios producidos por la distensión, sobre los nociceptores que detectan estímulos dolorosos y sobre los quimiorreceptores que detectan cambios en la osmolaridad, temperatura y pH. Entonces, ¿qué va a haber? El paciente va a presentar hiperalgesia, o sea, una sensación incrementada al dolor, alodinia, que es el dolor ante estímulos que normalmente no producen dolor, hipervigilancia, ¿no? Es un exceso que tiene el paciente, estar siempre pendiente de sus cambios, ¿no? Intestinales. Apenas siente un dolor y va a pensar que está presentando el cuadro, ¿no? Entonces, y eso lo va a atormentar, ¿no? Esa exageración de la percepción de la sintomatología lo va a llevar al paciente a estar siempre alerta de cualquier síntoma, ¿no? Entonces también va a haber alteración, o sea, los gases y distensión abdominal, o sea, va a haber flatulencia, ¿no? Hay insuflación intestinal que va a desencadenar una urgencia por defecar, ¿no? Si haces una tomografía o haces una pletismografía, ¿no? Se sabe que en síndrome de intestino irritable tiene dificultades para aclarar el gas perfundido en el yeyuno y retención del gas en el intestino delgado tras una perfusión endoluminal de los ácidos grasos. También hay una disfunción motora. Se demostró, ¿no? Que esta disfunción autónoma es a predominio del tono simpático, ¿no? Si estamos frente a un síndrome de intestino irritable, ¿no? A predominio de diarrea, ¿no? Y es a predominio vagal si estamos frente a un síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, ¿de acuerdo? Y también se ha dicho que hay disfunción del eje cerebrointestinal. La normalidad de la función del sistema gastrointestinal depende lógicamente de una adecuada coordinación entre los impulsos sensoriales del intestino y la respuesta motora del tubo digestivo.
debe haber una integración del nivel central y los nervios autónomos. Entonces, como ustedes están viendo, es una patología que no tiene explicación orgánica, ¿no? Y para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, tienes que descartar eso, ¿no? Entonces, hay que ver siempre la historia de tus pacientes. ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver tal vez una vez. Entonces, cuando haga la historia del paciente, tienes que preguntarle, hacerle buena anamnesis y decirle desde cuándo tiene este cuadro. Porque solamente el paciente va a decir, vengo por dolor abdominal, diarrea, entonces, o a veces no te va a decir eso, solamente dolor abdominal y diarrea. Allá piensas que es un cuadro infeccioso, le das tratamiento, su antiespasmódico, lógicamente le va a mejorar, pero no has hecho una buena anamnesis, ¿no? Entonces, hay que preguntarles desde cuándo está, y cursa con periodos de estreñimiento, de diarrea. Hay algunos alimentos que le caen mal y tú vas a notar que ese paciente es muy ansioso, ¿no? Muy ansioso, las manos sudorosas, no confundirse con los pacientes que tienen también hipertiroidismo. En cuanto al tratamiento, lógicamente, ¿qué vas a dar? Primero, si tiene dolor abdominal y está en la fase de síndrome de intestino irritable, diarreico, das antidiarreico y antiespasmódico que le calme el dolor. Si está en la etapa de supuestamente de estreñimiento, lógicamente laxante, hay que dar el tratamiento para esa ansiedad y depresión. A veces se busca el apoyo del psicólogo para que, lógicamente, se evidencie qué es lo que está pasando. Si el estímulo se encuentra supratentorial, esa ansiedad, el estímulo que produce ansiedad se encuentra en ese momento activo, hay que recomendarle que primero, lógicamente, solucione ese cuadro. Entonces, ustedes van a ver que este es un cuadro que es de difícil manejo, ¿de acuerdo? Es de difícil manejo, ¿no? No es como el síndrome de reflujo gastroesofágico. Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hola. Doctor, disculpa, en todo caso, en el caso de estos pacientes que van a tener el síndrome del intestino irritable, serían catalogados como pacientes crónicos y no, pues, no tendrían, por decirlo así, una cura. Más que todo, Sí, se pues. actuaría en presencia de los casos que se presentan, cuando sean. Sí, mira, ¿Algo así? sí, son crónicos. Mira, ustedes cuando sean médicos vas a tener siquiera un paciente que te va a llegar con síndrome de intestino irritable, ¿no? Todos van a estar siempre pendientes y no te van a visitar a ti nomás, van a visitar uno y dos y tres médicos a veces al mismo tiempo, ¿no? Recuerda que quien gobierna esto, ¿quién es? El cerebro, a través de el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, si está mal arriba, entonces, lógicamente va a tener eso. El paciente, lógicamente, cuando está estresado o ansioso, ¿qué es lo que va a haber? A ver, mm, estimulación simpática, ¿no? Entonces, va a estar enlentecido, va a haber estreñimiento. Y cuando está relajado, lógicamente va a haber diarrea. Tenemos que solucionar esa parte supratentorial que está desencadenando. Si no puede dormir, tienes que darle tabletas para que duerma, descanse, ¿no? Hay que darle, por ejemplo, se le da benzodiazepinas, se le da el clonazepam para descansar, ¿no? Pero hay que buscar cuál es el estímulo y decirle al paciente, lógicamente, decirle al paciente que tiene que cuidar ese problema que tiene. Una vez yo estuve en el consultorio y conocí una pareja, no sé si les he comentado a ustedes, de dos esposos que tienen cada uno una enfermedad en donde el componente supratentorial, el estrés, ¿no? La ansiedad juega un papel importante. Uno tenía síndrome de colon irritable, ¿no? Y el otro tenía, ¿cómo se llama? Esta enfermedad, psoriasis,
¿no? Lógicamente, ambos se comprendían porque los dos son ansiosos, ¿no? Y tú ves, solamente los ves actuar y ya, pues, ya llegas a la conclusión. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya, no hay Doctor, pregunta. disculpe,